Bien, ¿a cuántos les gusta el desafío Superhumanos? A ver, levante la mano. A ver, ¿a cuántos les gusta el desafío Superhumanos? A ver, levante la mano. A mí también me gusta, no se preocupe, levante la mano. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué le gusta el desafío superhumano? La competencia, los retos, los desafíos. En estos días, cuando llegué de la iglesia, lo estaban viendo en la casa y a mi paisano lo sacaron, o se acabó el grupo de los cachacos porque le pusieron un reto bien complicado. Tenían que caminar y jalar unas pelotas gigantescas que pesaban casi media tonelada. Entonces a mí me gusta ese programa porque está lleno de desafíos. Y en esta mañana Dios tiene una palabra para ver si aceptamos el desafío. Yo titulé esta enseñanza hoy, acepta el desafío. Así que mira el de lado y dile, acepta el desafío. Pero le voy a pedir de manera muy especial que usted me ayude a encontrar cuál es el desafío que Dios nos está entregando en la mañana de hoy. Vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Lo vamos a leer con detenimiento y le voy a pedir el favor que usted me ayude a identificar cuál es el desafío que tenemos para este tiempo. Dice lo siguiente la palabra de Dios. ¿Qué pues es Apolos y qué es Pablo? Solo siervos por medio de los cuales han creído. Y a cada uno, Señor, según el Señor le concedió. Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Entonces me gustaría preguntarle a ver si usted puede ayudarme a encontrar, si me deja el versículo por favor, para que ellos la iglesia nos ayude a encontrar el desafío. ¿Cuál es el desafío de esta mañana? Servir. Muy bien, denle un aplauso a este hombre. De una encontró el desafío. Muy bien, Camilo, un aplauso, pero ese aplauso a Camilo. ¿Cuál es el desafío de este tiempo? Servir. ¿A qué nos está llamando Dios? A servir. Este pasaje me gusta mucho, ¿por qué? Porque Pablo, para mí Pablo es el referente, Pablo es el apóstol de los duros. Pablo era el hombre que Dios lo usaba tremendamente. Solo piensa en esto. La gente iba donde Pablo para que Pablo orara por los enfermos. Aun si Pablo no podía orar, le pasaban ahí el pañuelo al hombre por la ropa y se lo llevaban a la casa y se lo ponían a la gente y la gente se sanaba. Esa es la forma como Dios usaba a Pablo. Pero Pablo aquí está enfrentando un problema en la iglesia. La iglesia estaba dividida, entonces había un grupo de gente que decía, miren, nosotros somos seguidores de Super Apolos porque Apolos es el apóstol duro o Apolos es el que enseña la palabra de una forma espectacular. Y otro grupo de personas decía, no, aquí el duro de los duros es Pablo. Ahora, Pablo, con toda la autoridad que tenía y de la forma en que Dios lo usaba, podría haberse presentado a la iglesia diciendo, bueno, aquí el que manda soy yo. A ver, dígame ¿a quién usa Dios más que a mí? Él pudo haberse presentado de esa manera. Pero me encanta la humildad, la sencillez con la que él enfrenta la situación en la iglesia y le dice, mire, solo somos siervos. Y yo quiero que tú mires a la persona que tienes al lado y le digas, por favor, solo somos siervos. No somos más que eso, ¿somos qué? Siervos. Jesús dijo lo siguiente en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces nosotros tenemos un desafío en este tiempo y un desafío con el que vamos a salir hoy es servir. No importa a quién, vamos a salir decididos a qué. ¿Vamos a salir decididos a qué? ¿A qué? Declárelo conmigo, voy a salir a servir, porque yo soy solo un siervo. Y eso es difícil entenderlo y difícil vivirlo, y ese es nuestro desafío. Ahora, ¿qué significa servir? Le voy a dar como una definición muy personal. Para mí el servicio es cuando yo hago algo o desarrollo una acción que me permite agregarle valor a una persona o a un lugar donde yo estoy. Cada vez que yo hago algo por una persona y que le agrega valor a la vida de esa persona, yo estoy sirviendo a esa persona. Cada vez que yo hago algo, ejecuto una acción o llevo a cabo una actividad que le agrega valor a un lugar, yo estoy sirviendo. El servicio es cuando yo bendigo o cuando yo beneficio a alguien con lo que yo hago. Eso es servir. Entonces piense por un momento, ¿qué sería de esta iglesia si no tuviéramos personas
que sirven en el parqueadero. ¿Usted se ha puesto a pensar qué sería de esto? Yo quisiera que la iglesia tuviera un megalote, entonces, pero aún con un megalote no alcanzarían los espacios, porque parquearíamos como a nosotros nos guste. Entonces, ellos en la actividad de decirle a la gente por aquí, por acá, parquéese aquí, mire, por favor, allá, acá, de reversa, cuidado, le están agregando valor a la iglesia. Lo que están haciendo está bendiciendo y nos está beneficiando. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos allá en Babies y Kids abajo? Se están en este momento allá disfrutando. ¿Sí? ¿Usted se ha puesto a pensar qué sería de una reunión llena de niños acá? Los niños son una bendición y la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Pero el hecho de que los niños estén en su propio espacio aprendiendo del Señor nos da la oportunidad de aprender a nosotros. ¿Qué sería de nosotros si no estuvieran los profesores, si no estuvieran las profesoras, si no estuvieran los asistentes? ¿Qué sería de nosotros? Mientras nosotros acá disfrutamos, allá abajo le están limpiando el pipí y el popó a su hijo. ¿Y nosotros aquí qué? Disfrutando que el Señor abrió el mar en medio del desierto y todas estas cosas. Es una bendición. Entonces, esa gente, esas personas le están agregando valor. Pablo dijo lo siguiente en 2 de Timoteo 2:20, dijo, pero en una casa grande no hay solamente vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. O sea, hay mucha gente a la hora de servir. Unos con un fin, otros con otro fin. Dice, además, unos tienen fines especiales y otros tienen fines comunes. O sea, hay unos que son ministerios visibles y otros ministerios menos visibles. Pero finalmente dice que si alguno se limpia de todas las cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda la buena obra. El servicio es algo que me convierte a mí en una persona útil, que me prepara para todas las buenas obras que Dios ha hecho. Entonces, algo importante que tú y yo tenemos que entender, fuimos creados para agregarle valor a las cosas. Fuimos creados para agregarle valor a las personas. Yo como papá fui puesto para agregarle valor a mis hijos. Como esposo, yo fui puesto para agregarle valor a mi esposa. Como pastor, fui puesto para agregarle valor a la iglesia. Como ciudadano, fui puesto para agregarle valor a esta nación, a este país, a esta ciudad. A todo eso es lo que me llama a mí el Señor. No fui llamado para quitarle. Cuando yo no sirvo, cuando yo no veo a mi casa como una opción de servicio, cuando yo no veo a la iglesia como una oportunidad para servir, cuando yo voy a mi trabajo y no estoy decidido a entregar algo, a hacer algo por ese lugar, no estoy dando, sino quitando. No estoy siendo una persona útil, sino me estoy convirtiendo en una persona completamente inútil. Y la Biblia dice claramente qué pasa con la rama inútil. La rama inútil se seca y la echan ¿a dónde? Al fuego. La rama útil es la que Dios poda para que dé mucho más fruto. Entonces, eso es servir, agregarle valor a alguien o a algo, bendecir, beneficiar a alguien o a algo o a un lugar. Quiero compartirles 5 aspectos generales que necesitamos conocer acerca del servicio, que nos van a ayudar a entender mejor lo que Dios nos está queriendo decir en esta mañana, para que podamos aceptar de corazón el desafío. Lo primero que debo entender es que Dios me salvó a mí para servir. Yo no fui salvo por mis obras, porque la Biblia dice que las obras no salvan. Las obras delante de Dios son trapos inmundos. O sea, no tenemos nada de qué jactarnos ni de vanagloriarnos por lo que hacemos. Pero las obras sí son necesarias para una persona que nació de nuevo. Una persona que acepta a Jesús tiene que tener en su corazón la convicción de servir. El mejor ejemplo que tiene la palabra de Dios es la suegra de Pedro. La Biblia dice que Jesús y los discípulos llegaron a la casa de Pedro. Y en la casa de Pedro estaba la suegra, o sea que la suegra vivía ¿con quién? Con Pedro. La suegra estaba enferma y Jesús oró por la suegra. Yo creo que Pedro decía, no. No, mentira. Pedro decía, sí, sánala. ¿Sabe por qué dijo que sí la sanara? ¿Por qué Pedro oró para que la sanara? Porque cuando la suegra fue sana, se levantó a servir. Y a Pedro le encantaba que la suegra cocinara. Comía delicioso. Por eso cuando Jesús la sanó, se frotó las manos y dijo, gloria a Dios. Porque mi suegra se levantó ¿a qué? A servir. Somos sanos para levantarnos a servir. Eso es lo primero que debemos entender. Lo segundo, somos llamados por Dios
para servir en su casa. O sea, tú y yo somos llamados para servir en la casa de Dios, en la iglesia, porque nuestro servicio es vital, fundamental. Pablo dice que unos son la mano, otros son los pies, otro es el cuello, otra es la cabeza, otra persona es la oreja, otra persona son los ojos, y todos nos necesitamos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los ministerios de la iglesia son importantes. Todos los ministerios que hay en la iglesia son importantes. Unos se ven y de pronto uno piensa que son los más relevantes, pero hay otros detrás de esos ministerios que no se ven y son realmente importantes. ¿Usted alguna vez ha visto una transmisión de una de nuestras reuniones por internet? ¿Cuántos la han visto alguna vez por internet? Pues usted nunca ve al camarógrafo, nunca ve al que está allá en BTR diciendo cámara 1, cámara 2, acerque, plano americano, plano amplio, plano. Usted nunca lo ve. Pero gracias a ellos nosotros podemos llegar a lugares que nunca soñamos que podíamos llegar, porque esos ministerios son importantes. Así como nunca vemos al ministerio que está trabajando en el coffee, o nunca vemos al ministerio que está trabajando en la cena, o nunca vemos de pronto a las de intercesión, pero todos los ministerios en la iglesia son realmente importantes. Ojo, el tamaño del ministerio o la visibilidad de un ministerio no me debe llevar a despreciarlo. Si yo hiciera una encuesta y le preguntara a muchos querrían estar en el ministerio de la alabanza, en el ministerio de la predicación, en el ministerio de la enseñanza, en el liderazgo, porque son los ministerios visibles. Y está bien, porque puede ser el llamado principal, pero el hecho de que yo empiece por otro ministerio más pequeño no me debe llevar a despreciarlo. ¿Por qué? Porque fui llamado para servir en la casa de Dios. Lo tercero que debo entender acerca del servicio es que se me manda, es una orden de parte de Dios de servir. Dios me manda a servir. Y mire esta escena de la palabra de Dios. Está la mamá de uno de los discípulos son Juan y Jacobo, y la mamá se acerca al Señor. Hacia la distancia, no, de manera no muy lejana, estaban los otros discípulos. Estaba Pedro y el resto del combo. Y entonces la mamá se le acerca al Señor y le dice: ay, Señor, yo tengo una petición muy especial. Las mamás siempre intercediendo por los hijos. Pueden tener 50 y la mamá siempre está intercediendo. Eso es de la mamá, ese es corazón de mamá, ¿verdad? Entonces la mamá le dice: Señor, yo tengo una petición muy especial. ¿Será que tú me permites pedirte? Yo quiero que en tu reino mis hijos estén uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, Señor. O sea, yo quiero que ellos sean los duros de los reduros, los que manden contigo. Y a la distancia estaba Pedro y estaba Judas y estaba Tomás y todo Andrés, toda esa gente, y se rebotaron y se pusieron bravos, y entonces fueron a reclamarle que por qué le decían eso, que entonces, Señor, ¿quién va a ser el más grande? ¿Quién es el más importante? Pues Pedro siempre sacando pecho. Pero el Señor les dio esta lección espiritual en Mateo 20, 26 al 27. Jesús les dijo: entre ustedes no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor, y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. ¿Qué le quiso decir Jesús a los discípulos? Que el corazón de la vida cristiana es el servicio. Si tú realmente quieres vivir la vida como Cristo, para ti el servicio no puede ser algo opcional. Yo no me puedo dar el lujo de despreciar servir. En su casa, en mi trabajo. Fui llamado y fui creado ¿para qué? Para servirle a la gente. Mira al de al lado y dile: fui creado para servirte a ti. La madurez espiritual no se mide en términos del conocimiento que tengas de la palabra de Dios. La madurez espiritual se mide en términos de cuánto servicio prestas tú a la gente que te rodea. ¿Cuánto estás sirviendo? En la medida que tú sirvas más, me vas a demostrar más tu madurez espiritual. La palabra de Dios dice que por los frutos de nosotros nos van a medir, nos van a conocer. Por sus frutos los conocerán. Entonces, muéstrame tu servicio y yo te diré la clase de persona que tú eres. Si no sirves en tu casa, si no sirves en la calle, si no sirves en el colegio, en la universidad, en la iglesia, te falta fruto. Porque nosotros fuimos llamados a servir. Ahora tú te preguntarás: ¿por qué debo servir en la casa? ¿Y por qué Dios me manda a servir? ¿Por qué debo ser una persona de servicio? Porque Dios ve en el servicio
dos cosas que nos van a ayudar. Número uno, te va a ayudar a evitar el estancamiento espiritual. Yo aplaudo, créame que yo soy el primero. Lógicamente, cuando a alguien lo van a llamar a servir, a mí me piden el visto final, el visto bueno. Y yo apruebo o pido que por favor esa persona siga trabajando. Pero cuando doy el visto bueno, yo soy el primero que aplaude. ¿Y sabe por qué? Porque cuando la persona empieza a servir, empieza a crecer. La persona va a ser expuesta. ¿Hay alguien de tránsito que esté en el ministerio de tránsito? ¿En qué has crecido? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, para no responderle a más de uno que es patán, grosero, arbitrario, desordenado. Yo entré hace como 15 días al ministerio de los niños y quiero decirle que esa gente tiene dominio propio. Dominio propio. A mí un niñito ya me estaba ya desesperando y ellos lo veían con una naturalidad, lo cogen, lo abrazan, lo jalan, lo traen. Y yo dije, Señor, este no es mi ministerio. Pero es porque el servir te va a ayudar a evitar o te va a evitar el estancamiento espiritual. Pero también cuando tú sirves, tu vida se llena. El Espíritu de Dios te llena. Porque tú empiezas a dar y el Señor empieza a llenar y te vas a sentir pleno. Alguien que no sirve es alguien que está incompleto. Te falta esa porción que fue puesta en nuestro corazón, porque fuimos creados por Dios para servir. Número 4, el cuarto aspecto general que debemos entender acerca del servicio es que fui formado para servir a Dios. Mi forma es como la forma que desarrolla un arquitecto en sus diseños. El arquitecto, para desarrollar un edificio que tiene en su mente, primero se pregunta ¿para qué va a servir? Responder esa pregunta le va a permitir hacer un diseño, y lo mismo hizo Dios con nosotros. Cuando nosotros estábamos en el pensamiento de Dios, Dios se hizo una pregunta: ¿para qué va a servir Él? ¿Cuál es el propósito de Él? Y con base en esa pregunta y en esa respuesta a esa pregunta, Él hizo un diseño y nos diseñó a nosotros. Pablo dice en Efesios 2:10, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, en otras palabras, cuando Dios me fue a formar a mí en el vientre de mi mamá, Él pensó en lo que yo iba a desarrollar. ¿Qué dijo Dios acerca de mí? Pues Él va a ser un pastor, Él va a liderar, Él va a guiar a la gente hacia mi presencia. Eso fue lo que Dios pensó. Entonces me dio forma y me dotó y me formó a lo largo de mi vida. Yo me hacía una pregunta en el colegio: ¿por qué me ponían no a predicar, sino me ponían a hacer exposiciones? ¿Y por qué tenía que hablarle a 300, 400, 500 personas? ¿Por qué me llamaban para dar el discurso de no sé qué, de sí sé qué? Pero era porque Dios me estaba formando para este tiempo. Y finalmente, número 5, a Dios sí le importa la forma en que tú sirves. O sea, no solamente es servir por servir, porque yo puedo ofrecerme para estar en el parqueadero, yo puedo ofrecerme para ser el auxiliar, el asistente en el grupo de niños, yo puedo ofrecerme como asistente para el snack break, yo puedo ofrecerme como asistente o apoyo para la Santa Cena. Yo puedo ofrecerme como una persona para ser acomodador en el auditorio. Yo puedo ofrecerme para cargar los cables, para manejar una cámara. Yo me puedo ofrecer. Pero para Dios es fundamental la manera, la forma, el corazón. En realidad lo que Dios ve es la forma como yo ejecuto mi actividad. Muchos quieren dirigir. Muchos quieren el ministerio visible, pero pocos quieren ser siervos. Y por eso vamos a aprender en esta mañana cuáles son las características del corazón de un siervo. Ya sabemos que fuimos salvados para servir. Ya entendemos hoy que Dios nos llama a servir en su casa, en todos los lugares, que fui formado porque Dios me hizo de una manera muy especial para llevar a cabo las buenas obras, que a Dios sí le importa la manera como yo sirvo, pero lo que más le interesa a Dios es el corazón del servicio. Yo te voy a compartir 10 características del corazón de siervo que quiero que uses para analizar y determinar qué tan lejos o qué tan cerca estás de tener un corazón de siervo.
porque a Dios lo que le interesa es la actitud que tenemos a la hora de servir. Y la primera característica de un corazón, de un siervo que le agrada a Dios, es que siempre está disponible para servir. Entonces te hago una pregunta en esta mañana. ¿Estás disponible para servir a Dios en cualquier momento? ¿Estás disponible? Esa pregunta me la hizo el Señor y yo te quiero compartir algo de lo que yo soy. Esa es mi esencia. Resulta que el jueves en la noche yo me senté a planear en mi cama, ahí acostado. Dije, bueno, mañana viernes voy a hacer esto de tal hora a tal hora y luego de tal hora a tal hora hago esto. Esa es mi agenda y construí mi propia agenda. Me encanta hacerlo así, esa es mi manera de ser. El viernes por la mañana, después de dejar a mi hijo en el colegio, una persona me escribió por WhatsApp y me dijo, por favor, ¿será que usted me puede atender hoy? Y el Espíritu Santo me dijo lo siguiente, ¿estás dispuesto a que yo cambie tu agenda? Para una persona como yo, que planea, que programa, que establece, que estaba haciendo todo lo necesario para traer esta palabra hoy, para mí eso era traumático. Yo quiero decirle que me interrumpan el viernes en mi agenda de preparar un mensaje como el de hoy, para mí es traumático. Y yo me moví y yo me zarandeé, pero le dije, bueno, yo estoy dispuesto. Y le escribí a la persona, le dije, ¿te puedo recibir? Y quedamos que nos íbamos a ver a las 3 de la tarde. Dios me dijo, ¿estás dispuesto a servir a Dios en todo momento? Volvió y me preguntó el Espíritu Santo. Y yo le dije, estoy dispuesto como Pedro. Señor, tú sabes que yo te amo. Llegué a la iglesia con un propósito. Dije, bueno, entonces ahora tengo que reajustar. Mientras venía del colegio acá a la iglesia, reajusté la agenda, ¿no? Entonces ahora me toca cortar aquí, me toca cortar acá, voy a extender allá, voy a hablar. Todo eso lo tenía ya planeado. Y cuando llegué a la iglesia, una persona me dijo, pastor, disculpe, ¿usted me regalará 5 minutos de su tiempo? Yo dije, pero 5. Duramos 2 horas hablando. Y el Espíritu Santo me dijo esto. Porque uno empieza a sentirse como incómodo. Me dijo, tú tienes que estar hoy feliz porque tuviste la oportunidad de practicar el servicio. No importa que tengas que dilatar, posponer, cambiar, alterar, trasnochar, no importa lo que tengas que hacer, pero siéntete feliz cuando tengas la oportunidad de practicar el servicio. Característica número 2 del siervo, del corazón del siervo. Siempre está mirando cómo ayudar a otros. Siempre, su mirada siempre está puesta en la necesidad de la gente. Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. ¿Te das cuenta fácilmente de la necesidad de otros cuando está frente a ti? ¿Tienes esa visión de águila? ¿Tienes ese discernimiento espiritual para comprender dónde hay alguien necesitado? Pues mi esposa lo tiene. Ella tiene ese don, tiene ese llamado y tiene ese corazón de siervo que le permite ver dónde hay necesidad. Un día, saliendo de la iglesia, se acabó una reunión de la noche. Nosotros salimos de últimos y en la puerta habían un par de personas que estaban ahí. Entonces yo, con el deseo de servir, porque tengo que estar disponible para servir, les dije, ¿ya tienen transporte? No, señor, no tenemos transporte. Pues yo las acerco. Oiga lo que les dije. ¿Qué les dije? Yo las acerco. Pero mi esposa fue más allá y les dijo, nosotros las llevamos a su casa. Yo las acerco es que yo voy en mi ruta y hasta aquí llego yo. Buenas noches. Eso es una cosa. Pero a alguien que está dispuesto a ayudar a otros, dice como ella, nosotros los llevamos a su casa. Ahora, ustedes no se imaginan lo lejos que me tocó llevarlas a su casa. Pero esa noche recibí una lección espiritual. Porque mientras uno conduce y uno pregunta, ¿para dónde van? Gloria, gloria en lo alto, ¿cierto? Va uno, El Espíritu Santo me dijo, no sirves más porque te falta sensibilidad. Eres insensible a las necesidades de otras personas.
Por eso no te puedo usar más. Por eso no te puedo dar más. Porque el que mucho recibe, mucho ama. Entonces aprendí eso de ella, sensibilidad. Entonces aprenda de mí hoy sensibilidad para que no le pase. Número 3, los verdaderos siervos siempre hacen lo mejor con lo que tienen. No tienen excusas, no postergan, no esperan las mejores circunstancias para servir. Solo hacen lo que se les pide a la hora que se les pide, para cuando se les pide. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor y no como para los hombres. ¿Para quién vas a hacer las cosas? Cuando tú sirves en tu casa, llegas cansado y tu hijo te dice juguemos, hablemos, saltemos, brinquemos, ¿tú lo vas a hacer como para quién? Como para el Señor. Cuando tu esposa te dice, ven mi amor, hablemos y hazme un masaje en los pies, ¿usted lo va a hacer como para quién? Para el Señor. Usted puede decir, ay, yo soy el que está como para un masaje. No, usted le va a decir, Señor, como para ti. Yo voy a hacer las cosas como para el Señor. Característica número 4 del corazón del siervo. Cumple su tarea siempre con gran dedicación. No importa lo que lo pongan a hacer, no importa lo que lo pongan ahí a compartir, él hace todo de corazón. Si le ponen a recortar cartulina para la escuela dominical de los niños, lo hace feliz. Nadie tiene que perseguirlo, nadie tiene que decirle cómo hacerlo. Si le piden barrer, si le piden trapear, si le piden lavar, no importa, lo hace con el corazón dispuesto. Es gente que tiene gran dedicación. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de lo que pasa en los ministerios pequeños. Un día tuve la oportunidad de que, como no predicaba, empecé a dar vueltas por la iglesia, a darle cómo pasaba por aquí, qué pasaba por allá. Y en un momento de eso salió un niño que estaba todo mareado, pobrecito. Y empezó a trasbocar y trasbocó todo el camino y se ensució todo. Pero mire, ¿qué le admiré yo a ese profesor? No tuvo ningún reparo en qué, en abrazarlo, en decirle que todo estaba bien, lo limpió, lo bañó, aunque él estaba lleno de vómito, aunque él estaba totalmente sucio, no le importó más el corazón del niño. Y esas son cosas que tú y yo no vemos, son cosas que tú y yo ni siquiera a veces nos enteramos. Pero aunque la tarea sea pequeña, o aunque la tarea no tenga recompensa, porque el niño al final no te va a decir, ay, gracias por limpiarme el popó. Mi hijo no me dice gracias. Bueno, ahora está aprendiendo a decir gracias, papá, gracias. Pero aunque la tarea parezca irrelevante, ellos la hacen con todo el corazón. Ahora, ¿sabes por qué hay gente que se frustra cuando no lo llaman al ministerio grande de una vez? Su primer llamado y no lo llamaron a la alabanza, siendo que él tiene una voz espectacular. ¿Sabes por qué la gente se frustra? Porque no ha entendido que la esencia, que el carácter se forma es en los ministerios que no se ven. En los ministerios pequeños es donde Dios nos ayuda para parecernos más a Jesús. La Biblia nos advierte acerca de esto. El apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo le dice, hey Timoteo, ojo, cuando estés en la iglesia no te apresures a nombrar a los líderes. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué la gente nueva no puede ser predicador? ¿Por qué la gente nueva no puede ser el que enseña? Porque el corazón se puede torcer, porque el corazón se puede volver orgulloso, porque cuando tú estás en una tarima la gente te aplaude, pero la gente también te critica y tú tienes que aprender a ser fuerte y resistir eso, la adulación y la crítica. Y no es para el recién convertido, porque se puede marear con las cosas que están pasando. Y yo quiero que te aprendas este versículo de memoria, para que nunca desprecies un ministerio en la casa de Dios. No importa lo grande o lo pequeño que sea. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 6:3. Dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Si tú dices, yo soy demasiado cualificado, yo soy demasiado inteligente, yo tengo mucho conocimiento para servir en tránsito, ¿sabes qué te dice el Señor? No eres tan importante. Porque si tú lo desprecias, detrás de ti hay otro que está esperando con todo el corazón hacerlo. Hay alguien que sí tiene corazón de siervo. Característica número 5, el siervo siempre está comprometido con su ministerio.
Nunca deja las cosas a medias, no deja las cosas tiradas. El verdadero siervo no dice, ay, hoy no pude servir, no me levanté. El verdadero siervo no dice, hoy no tengo ganas. Aunque no tenga ganas, el verdadero siervo se levanta y va y desarrolla esa actividad a la cual fue llamado. Yo le doy gracias a Dios y hoy quiero honrar a todos los líderes y servidores de esta iglesia, especialmente a los líderes de la iglesia Manantial de Dios, porque durante los años en que ellos han liderado las diferentes células, nunca han tenido que llamar al pastor de la iglesia a decirle, mira, ya no llegaron. Corra, vaya a ver qué puede hacer a solucionar, que la gente está esperando a alguien que les dé el tema, a alguien que ministre. Nunca ha pasado. Y yo le doy gracias a Dios porque ellos son gente comprometida con su ministerio. Gente que ama lo que hace, gente que es apasionada, gente que entrega de su tiempo, de sus cosas, de sus fortalezas, de sus debilidades para desarrollar la vida de otras personas. Pero también he visto la manera como Dios premia su fidelidad. Porque si hay una cualidad que Dios resalte y pague bien, es la fidelidad. Si tú eres fiel y si tú honras a Dios, créeme que Dios te va a honrar. Y yo he visto cómo Dios los ha honrado. Y yo he visto cómo Dios los ha prosperado. Y yo he visto cómo Dios los ha levantado. Y yo he visto cómo Dios les ha arreglado su vida. Porque el que se mete con Dios siempre va bien. El que le trabaja a Dios tiene recompensa. No le está trabajando al hombre. Y yo he visto cómo Dios hace milagros sobrenaturales en sus vidas. Por eso. Característica número 6. El buen siervo tiene un perfil bajo siempre. En otras palabras, el que tiene corazón de siervo no busca autopromocionarse. En la iglesia hay gente que se le acerca a los líderes, a los pastores, a decirle, mire, yo soy predicador, mire, yo soy maestro, mire lo duro que yo soy en esto, yo soy un experto en estas artes. Pero el verdadero siervo entiende que la autopromoción no se puede mezclar con el servicio. La autopromoción y el servicio son como el agua y el aceite que no se pueden mezclar. El verdadero siervo no busca subir, ascender, crecer en el ministerio a punta de indulgencias, a punta de lambonería. Él no necesita ser lambón, el verdadero siervo no necesita ser lambón. Gálatas 1:10 dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. O sea que si usted acepta el ministerio para que yo me congracie con usted, usted está perdiendo el tiempo, porque usted no es un siervo. Ahora piense en esta escena. José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos a Egipto. Cuando él llegó a la casa de Potifar, la Biblia no dice que José empezó a decirle a Potifar, mire, yo tengo conocimientos en administración, yo soy buenísimo, mire, yo soy un supervisor 1A. La Biblia dice que él se fue ganando, uno puede asumir que fue ganando espacio poco a poco, por lo bien que servía desde abajo. Yo me imagino que la primera actividad que le entregaron a José fue, vaya y limpie las porquerizas, vaya y limpie las caballerizas, vaya y barra la casa, vaya y trapee, vaya y sacude, pero lo hacía tan bien y sin quejarse, y lo hacía de una forma tan especial que dijeron, este tiene algo. Y la Biblia dice que él llegó a ser el que administró la casa de Potifar. Él nunca tuvo que ir a decirle, Potifar, haciéndame Potifar, yo soy bueno. Dios se encargó de exaltarlo. Cuando él llegó a la cárcel, no le dijo al carcelero, yo tengo experiencia en administración. Ya yo le administré la casa a Potifar y dice que por causa mía la casa de él prosperaba. José llegó y fue uno más. Pero el carcelero vio que en él había algo, que él limpiaba su celda mejor que nadie. Que fuera de limpiar su celda le ayudaba a los otros que no eran capaces de limpiar bien la celda, que no tenía ningún problema en lavar los baños sucios, llenos de pipí de hombres, sucios. No tenía ningún problema y el carcelero dijo, este es el hombre, y lo convirtió en el administrador de la cárcel. ¿Por qué Dios lo ascendió? ¿Por qué Dios lo bendijo? Por la actitud de siervo. ¿Qué te va a bendecir a ti en la vida? El bajo perfil. Poco a poco Dios te va a llevar a lo alto, pero si no eres fiel en lo pequeño, no puedes llegar a lo alto. Característica número 7, el siervo siempre piensa más en otros que en él mismo. Eso es difícil, porque nosotros, nuestra necesidad primaria siempre es, me lleno yo y después los demás. ¿Cuántos de ustedes han ido a un matrimonio y han estado en el buffet ahí esperando la comida? A ver, levanten la mano, ¿cuántos? ¿Cuántos han dicho, no, yo voy a esperar hasta lo último y si sobra comida yo como?
A ver, levanta la mano. ¿Quiénes han pensado en los demás? Que coman ellos. Mírale las caras de hambre que tienen, Señor. ¿Qué va? Cuando uno va al matrimonio uno dice, yo me paro primero porque qué tal que me quede sin comida y yo con esta hambre. No. Esa es nuestra naturaleza. Pero el verdadero siervo siempre ve la oportunidad y dice, no, que coman ellos, Señor, bendícelos. Multiplica los panes y los peces. Si queda para mí, gloria a Dios, si no me voy contento de que ellos recibieron de ti. Porque el siervo verdadero piensa en otros más que en sí. Característica número 8, el siervo piensa como un mayordomo y no como un dueño. Tiene claro que todo le pertenece a Dios, su carro le pertenece a Dios, su dinero le pertenece a Dios, su vida le pertenece a Dios, su tiempo le pertenece a Dios. Y a mí esto me costó entenderlo por muchos años. Mi ministerio principal, el de ser pastor, el de ser maestro de la palabra, no nació así de la noche a la mañana. Yo empecé con ministerios secundarios. En la iglesia yo limpiaba la silla, en la iglesia yo era el que le quemaba los CDs a la pastora porque ella no tenía mucho conocimiento en tecnología. Yo le limpiaba los libros, le alistaba todos los materiales. Esa era mi labor en la iglesia. Pero cuando yo recibí el llamado en mi corazón de parte de Dios a mi función principal, cuando Dios me dijo, bueno, tú vas a ser pastor, yo le dije al Señor lo siguiente: Señor, yo estoy dispuesto a servirte, pero cuando tenga 50 años. En mi mente, la suma matemática de mis años me daba la oportunidad, si llegaba a los 50, de crecer en mi trabajo, de tener más dinero, de poder adquirir más cosas, de garantizar el estudio, comprar el seguro estudiantil para mis hijos. Todo eso estaba en mi cabeza. Y le dije, cuando yo tenga 50, seguro, Señor, que te voy a servir. Y el Espíritu Santo me dijo lo siguiente: ¿vas a dejar que el materialismo te robe la oportunidad de servir a Dios? ¿Quién te garantiza que vas a llegar a los 50? ¿Quién te garantiza a ti que vas a tener el día de mañana para servir? Y yo entendí que tenía que tomar una decisión inmediata, comprendiendo que mi vida y mi tiempo no me pertenecen a mí. ¿Le pertenecen a quién? A Dios. Entonces mucha gente le dice a Dios, como yo le dije un día, voy a servirte cuando cumpla mis metas financieras. Pero te quiero decir hoy que eso es un error y una mala decisión para la eternidad. ¿Sabes cuál es el día para empezar a servir a Dios? ¿Sabes cuál es el día para empezar a servir a Dios? ¿Sabes cuál es el día para empezar a servir a Dios? Ya, ahora, mira el de al lado y dígale, ya es el momento. No es mañana, no es pasado, no es cuando mis hijos tengan 30, cuando se hayan casado y se hayan ido de la casa. El tiempo para servir a Dios es ahora. Él es el dueño, yo soy un administrador. La novena característica de un verdadero siervo es que siempre piensa en su trabajo, no en cómo lo están haciendo los demás. El siervo verdadero no está viendo, ¿y este cómo lo está haciendo? ¿Y este qué está haciendo? Ay, no, entonces yo lo voy a compararme con él. El siervo verdadero no se compara con nadie, porque sabe que su trabajo es único, su ministerio es único. Cuando uno está verdaderamente ocupado, entregando el corazón, no tiene tiempo para mirar y criticar a otros. Y eso le pasó a la hermana de Lázaro, Marta. Alguien tenía que preparar la cena. La Biblia dice que llegaba el Señor Jesús con todo el combo. Llegaron los discípulos, la gente. Alguien tenía que ofrecer la comida, porque ministración sin comida no es ministración. Y el Señor la llamó a ella. Ella era la llamada, la escogida. Ella tenía que sentirse que bendecida de poder atender a los demás. No se veía, pero sin esa comida, ¿cómo iban a resistir la ministración? Pero esa mujer empezó ¿qué? A cocinar. Esa mujer empezó a cortar la cebolla, el tomate, empezó a hacer el mote queso. Y miró a un lado. ¿Y dónde estaba la hermana? A los pies del Señor. Y a esta mujer le dio piedra, le dio rabia, se comparó. Por eso el Señor le dijo, ¿sabes qué? Mira, ella está tomando la mejor porción, déjala quieta. Porque ella empezó a compararse. Pero ojo, que también somos objetos de la crítica. La misma María, más adelante dice la Biblia que un día llegó a donde estaba Jesús, ahí reunido con los discípulos, y derramó un frasco de perfume costoso sobre la cabeza del Señor. Y se levantó un discípulo que después negaría y vendería al Señor y lo negaría. ¿Ese hombre era quién? Judas.
Dice la Biblia que Judas se levantó y dijo: ¿cómo es posible? Derrochadora, ha desperdiciado lo que hubiéramos podido vender, que corresponde al salario del año de una persona. Con esto le hubiéramos podido dar de comer a muchos pobres. Pero Juan, que escribió ese evangelio, dice: eso lo decía con otra intención, porque él usualmente se robaba las ofrendas. Entonces la gente critica con otra, no con la necesidad o con el deseo de que tu ministerio crezca. Porque él no la criticó para que el ministerio, ay no, lo critican es para desviar la atención del ministerio. Entonces no se deje mermar por la crítica. El verdadero siervo está pensado en su servicio. No se deje asustar por lo que lo critican, porque lo juzgan, porque lo señalan. A todos nos van a tirar piedras. Dígale al de lado: a ti también te van a tirar piedras. Y finalmente, la 10ª característica: el verdadero siervo sirve y ve el ministerio como una oportunidad, no como una obligación. Entonces, el servicio es gratitud, expresión de gratitud para Dios. Gracias, Dios. Le sirvo a esta persona porque estoy agradecido contigo. Aunque mi agenda se altere, aunque ahora mi tiempo se varíe, aunque tenga que trasnochar esta noche, aunque tenga que levantarme el domingo a las 4 de la tarde para atender a alguien, gracias, Señor, porque esta es una forma de expresarte gratitud por todo lo que has hecho en mi vida. Entonces, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estás? Analízalas. 10 características o 10 cualidades del corazón de siervo. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Estás cerca o estás lejos? Compártele a la persona que tienes al lado. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estás de ser un verdadero siervo? Me falta. ¿A cuántos les falta para cerrar ahí esa brecha entre el corazón de siervo y como estamos haciéndolo hoy? ¿A cuántos les falta? Sean sinceros, ¿a cuántos les falta? ¿A cuántos les falta dar más? Diga conmigo: yo puedo dar más. Entonces te quiero compartir unos tips en esta mañana, ya para terminar, de cómo trabajar en nuestra vida para que seamos personas que tenemos un corazón de siervos. ¿Cómo trabajar? Entonces, lo primero, no pierdas la oportunidad de servir. Involúcrate. En el servicio vas a poner tus talentos, tus dones, se van a fortalecer y vas a descubrir en qué eres realmente bueno. Pero es que ese ministerio no me gusta. No lo digas más. Si ese es el ministerio por el que Dios quiere que yo empiece, yo lo voy a hacer. Yo voy a empezar por ahí. No te dé miedo empezar de cero. Dios te va a ver y Dios te va a formar y Dios te va a capacitar. Número 2, pon lo mejor de ti cuando sirvas. En tu casa, en la calle, en la iglesia, siempre da lo mejor. Siempre entrega hasta lo máximo. Que tú salgas de ese lugar diciendo: lo entregué todo. Esfuérzate al máximo. Cuando llegues a un ministerio, esto es lo tercero que me gustaría que pusieras en práctica. Cuando llegues a un ministerio que tal vez no es el tuyo y que no te gusta mucho, esfuérzate por aprender todo lo que puedas en ese lugar. Yo le digo una cosa: yo no era el amante de limpiar las sillas y tampoco era el amante de limpiar la biblioteca, pero me esforcé en aprender todo acerca del servicio. Y Dios me preparó para otras cosas. Y luego hice otras cosas y me esforcé. Y siempre esfuérzate por aprender lo más que puedas. Número 4, nunca compares tu ministerio. No andes mirando el del otro. Ese porque ya predica. Y ese porque lo subieron. Ese porque lo pasaron a la cámara. Y ese porque ya toca en la alabanza. Y ese porque, lo sacaron del parqueadero. Ahora mírelo allá arriba. No se compare. No mire lo que el otro está haciendo. Concéntrese en lo que Dios está haciendo en su vida. Número 5. Cuando encuentres personas que te critican en la forma en que tú sirves, no te distraigas con ellas. Sigue tu camino. Sigue tu camino. Si la crítica no es para mejorar, para construir, para edificar, sino que te quiere desviar y te quiere ahí distraer, sigue tu camino. Número 6, ten presente esto. La grandeza para Dios no se mide en el título que tú tienes. Ser pastor no te da grandeza.
Ser profeta no te da grandeza. Ser un apóstol no te da grandeza. Ser un maestro no te da grandeza. La verdadera grandeza no está determinada por el título o por la función o por el rol. La verdadera grandeza se mide, y Jesús la mide, por el número de personas que tú estás sirviendo. Y empieza por los de tu casa. Empieza, sirves a tu esposa, tienes un punto. Sirves a tus hijos, tienes un punto. Sirves a tu familia, tienes un punto. Sirves en la iglesia, anótate otro punto. No sirves en nada, quítate todos los puntos. Sí, porque hay unos que no sirven en nada. En vez de de agregar, están ¿qué? Quitando. Entonces tu grandeza no se mide por eso. Número 7. Trabaja en tu identidad en Cristo. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque tu valor como persona, como hijo de Dios, no está dado por el lugar que ocupas en la iglesia. Mucha gente se siente ofendida, indignada, menospreciada cuando sale en la lista y lo invitamos a servir. Le decimos, bienvenido al parqueadero. Todo un doctor como yo en el parqueadero. Y Dios me habló y Dios me trabajó a mí esto. ¿Y sabes por qué me llevó a vivir a otro país? Para romper el esquema del doctor en la cabeza. Todos los días me martillaba yo, todo un ingeniero sirviendo mesas. Todo un ingeniero en un restaurante sirviendo chocolate. White toast, tostadas blancas, tostadas negras, black and white. Y todo el tiempo, las 5 horas que yo trabajaba en ese restaurante era yo qué hago aquí. En Colombia yo era el doctor. Y el Señor me decía, aquí usted es un mesero, aprenda, hermano. Luego me llevó a cargar cajas. Yo trabajé en DHL echando cajas. Yo decía, todo un doctor echando cajas. Luego me dijo, no aprendió, entonces vamos a lavar baños. Porque es que a Dios lo relevante no es la posición. Lo relevante es que tú sirvas. Tu grandeza no está dada por el lugar. Tu grandeza está dada porque Cristo pagó por ti en la cruz. Tú eres grande, ¿sabes por qué? Porque eres hijo de Dios, por nada más. No hay nada más. De resto es la función. Unos son apóstoles, otros son profetas, otros son consejeros, otros son cocineros, otros son porteros. David dijo, yo prefiero ser el portero en la casa de Dios que vivir en todo el palacio, con toda la riqueza que puede haber en ese lugar. Número 8, no importa dónde tú sirvas, hazlo con gozo. Que la gente te vea feliz siempre. Con entusiasmo, hazlo con alegría, hazlo para la gloria de Dios. Y finalmente este punto, si alguien no te anima y no te agradece por tu servicio, o sea, si tu servicio pasa inadvertido, no te preocupes. La mayoría de la gente somos así, no le damos gracias, no le decimos gracias Señor porque hoy mi carro estuvo bien cuidado. Señor, gracias por cuidar a mis hijos. Profe, muchas gracias por cuidar al niño. Terminamos de comer el refrigerio y nunca le decimos, oiga, gracias, estuvo hoy el refrigerio espectacular. Usualmente no damos gracias porque creemos que no lo merecemos. Y entonces a veces nos achicopalamos por eso. Pero si tu servicio pasa inadvertido, yo te quiero decir algo hoy, Dios no lo hace. Tu servicio, cuando tu corazón le agrada a Dios y sirves de corazón para Dios ese servicio no queda sin recompensa. Él dijo, el que le da un vaso de agua a uno de estos es como si me lo hubiera dado a mí. Nadie se dio cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Y termino con esto. Recuerda esto, llévate esto para tu casa y vívelo durante este mes. Que este sea el mes del servicio, en donde tú activas un hábito de servir. Lo importante no es servir. Lo importante es cómo estamos sirviendo. Dios quiere corazones de siervos. Yo solo espero que tú en esta mañana salgas de este lugar decidido a aceptar el desafío. Si tú eres una persona que verdaderamente hoy quieres aceptar el desafío, si quieres quitarte las excusas, la justificación,
la pereza, la flojera, yo te invito a que te pongas de pie y me permitas orar por ti hoy en el nombre de Jesús. Pero gente que verdaderamente acepte hoy el desafío, dile: Señor, yo hoy quiero aceptar el desafío. Dile conmigo: Señor, yo quiero aceptar el desafío. Yo quiero ser solo un siervo. Yo quiero ser solo un siervo. Dilo conmigo una vez más, dile: Señor, yo solo quiero ser un siervo. Enséñame hoy a tener un corazón como el de Jesús. Si el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir, cuánto más yo no vine para ser servido, sino para servir. Nací para servir, crecí para servir y moriré sirviendo. Ese es mi llamado, ese es mi propósito. Señor, yo te pido en esta mañana que tú nos ayudes a cerrar la brecha que hay en nuestra vida hoy para ser personas que sirven con corazón de siervo. Yo puedo estar sirviendo hoy, pero la actitud, la determinación, el esfuerzo, el esmero con que hago las cosas le puede estar faltando, Señor. Y yo te pido que me ayudes. Ayúdame a siempre ver la necesidad. Espíritu de Dios, rompe en mi vida hoy la insensibilidad que hay, producto de mi egoísmo, que no me deja ver cómo puedo ayudar a otros. Reconozco que me falta sensibilidad y te la pido a ti hoy en el nombre de Jesús. Que siempre yo esté dispuesto, disponible para servir. ¿Y qué tal si levantas tu mano y le dices: Señor, yo quiero estar disponible para servir? Que no se apague el fuego del servicio en mí hoy. Espíritu de Dios, que yo pueda hacer lo mejor con lo que yo tengo. Que cuando me entreguen algo, la gente confíe porque yo soy responsable, porque soy digno de confianza. Ayúdame a mantener el perfil bajo, a no autopromocionarme, porque la mejor promoción viene de ti. Que siempre vea mi vida como un mayordomo, no como el dueño de las cosas. Que siempre piense en cómo ayudar a otros en mi vida en el nombre de Jesús. Y que siempre cuando sirva vea esto como una oportunidad para decirte: gracias, Señor. Gracias, 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 gracias.